y hemorrágicamente ya los hemos conocido. Son glándulas que se encuentran encima de lo que es en el polo superior del que son los riñones. Tienen dos funciones importantes: conservar el equilibrio hidroelectrolítico y conservar el equilibrio de hidratos de carbono. Esos dos. Tienen otras funciones más, sin embargo, estas son las funciones tal vez con más relevancia. ¿Qué hormonas se van a sintetizar a nivel de lo que es la corteza y de lo que es la médula? A nivel de lo que es la corteza tiene zonas. Entonces, la aldosterona en la zona glomerular, el cortisol en la zona fascicular y los andrógenos en la zona reticular. En la parte medular se encontrarán la adrenalina, noradrenalina y la dopamina. Sabemos nosotros que adrenalina y noradrenalina tienen mucho que ver con lo que es el cortisol. ¿Por qué? Porque prácticamente las de la médula son hormonas de huir. En cambio, el cortisol, la relación que tienen con ellos es porque es la hormona del estrés. ¿Sí? Aquí lo que están acá esquemáticamente en el dibujo, ¿qué es lo que van a producir? Por ejemplo, la aldosterona tiene que ver mucho con el equilibrio hidroelectrolítico. El cortisol es la hormona del estrés. Aumenta la producción de glucosa, aumenta la lipólisis, aumenta la lipogénesis, y esta es la que va a tener mucho que ver también con lo que es la producción de cuerpos cetónicos cuando estamos hablando de diabetes, pero la diabetes que no está con un buen tratamiento. También ayuda a la formación de proteínas estructurales, sí, ayuda al calcio para que se fije al hueso. Cuando nosotros estamos hablando de lo cortisol que ayuda al calcio, también tenemos que ver las connotaciones que tiene cuando no hay la producción de cortisol. Y vamos a ver que la producción de cortisol tiene que ver mucho con las enzimas en la parte regulatoria. Si hablamos de la zona reticular, la producción de los andrógenos, ya sea la testosterona en el varón y estrógenos, progesterona en la mujer, estas no tienen tanto su acción, solamente tienen su acción más que todo en los tejidos periféricos. Por ejemplo, lo que es la testosterona, si está a nivel periférico, tiene mucha más acción que cuando estamos hablando de andrógenos, testosterona y progesterona, estrógenos producidos en las mismas gonadas, tanto masculina como femenina respectivamente. Si hablamos de lo que es la androstendiona, como la testosterona o progesterona, inducen al crecimiento, ayudan en la pubertad cuando estamos pasando a ser netamente el género que nos dice la genética, los caracteres sexuales secundarios, ¿sí? En la mujer más la cadera, en el varón más los hombros. Entonces esas características sexuales secundarias nos dan estas hormonas, más que todo las que se van a sintetizar en las gónadas. Si hablamos de la síntesis de lo que son las hormonas en la corteza suprarrenal, estamos hablando de la zona glomerular, fascicular y reticular. Cada uno dependiendo de qué hormona estamos hablando. Miren, los tres tienen su gen, o sea, es decir, su producto precursor, que es el colesterol, ¿sí? Habíamos dicho que el colesterol es uno de los lípidos de importancia y que no podemos decir si está alto, está mal, si está muy bajo, está mal. No, tiene que estar en concentraciones aceptables. ¿Por qué? Porque el colesterol es uno de los precursores no solamente de lo que son los corticosteroides, también otros elementos, otras moléculas que están en el organismo. Si estamos hablando, por ejemplo, aquí la estrellita azul que les he puesto a propósito, es uno de los puntos de regulación cuando estamos hablando de la formación de lo que son los corticosteroides como hormonas. Es el paso del colesterol a la pregnenolona. Luego, y eso tiene que ver la enzima desmolasa, la alteración de las hormonas de la corteza suprarrenal tiene relación con las enzimas que están en cada reacción, especialmente con esta enzima que es la desmolasa. Esta desmolasa es parte de la familia del citocromo P450. Van a escuchar este citocromo P450 desde embriología y mucho más en fisiopatología.
tiene que ver mucho con la inflamación, tiene que ver con enfermedades, y en este caso tiene que ver con una familia de enzimas que van a ayudar a que el colesterol prácticamente pierda carbonos y se vaya a convertir en pregnenolona, que tiene 21 carbonos netamente. Pregunta, ¿cuántos átomos de carbono tiene el colesterol? Es pregunta de examen. ¿Cuántos átomos de carbono tiene? Estamos diciendo que la desmolasa es la enzima que va a ser, que es, digamos, el inicio de esta cascada para que se produzca, por ejemplo, la aldosterona, por ejemplo, el cortisol y, por ejemplo, lo que son los otros andrógenos. ¿Cuántos átomos de carbono tiene el colesterol? ¿Cuántos anillos tiene? ¿Cuántos anillos tiene? 4, muy bien. No tengas miedo. ¿Esos anillos cómo se nombran? No, estamos mal. 16 carbonos. ¿Qué? 16 carbonos. No. 24, ¿quién da más? ¿Quién da menos? 27 carbonos. Ahora, vamos a decir, como les dije, es la etapa inicial para que se lleguen a formar los córticos de las hormonas. Esta desmolasa prácticamente le va a quitar átomos de carbono y va a hacer que se quede solamente en pregnenolona, que tiene 21 átomos de carbono. Esa es la etapa inicial y es una de las etapas limitantes en la regulación de la formación de las hormonas corticosteroides, de la corteza suprarrenal. ¿Sí? ¿Estamos? Estamos. Luego viene la progesterona como después del paso de la pregnenolona, la progesterona. Luego la desoxicorticosterona, la corticosterona y la aldosterona. Es diferente aquí, ¿ya? La pregnenolona, la progesterona, ahí lo mismo, la desoxicorticosterona, directamente, miren, todos estos van a aquel paso y se forma el cortisol por descarboxilación y oxidación. Tienen que ver mucho las hidrolasas. Y una vez más les digo, las etapas regulatorias de la formación de estas hormonas tienen cada uno sus enzimas. Y dependiendo de qué enzima esté alterada, va la alteración, por ejemplo, en la enfermedad de luna llena, la Cushing, el síndrome de Addison también. En esas enfermedades, las enzimas son las que están afectadas, ¿entienden? Son las mayormente afectadas. Y uno de los pasos más afectados es el paso del colesterol a la pregnenolona. Existe otro paso también, que ahorita vamos a ver, este de aquí, ¿ya? Estas son las partes más de la regulación de la biosíntesis más importantes. Les decía yo que el colesterol, por una desmolasa, va a pasar a pregnenolona. Tiene que ver mucho, esta desmolasa es parte de la familia del citocromo P450 y para que realice su acción necesita NAD y necesita oxígeno molecular. ¿Qué es el NAD? Puede también ingresar en el examen. ¿Qué significa, no? ¿Qué significa y a partir de qué se significa? Nicotina, no es dinucleótido. Ya, muy bien. Es el dinucleótido fosfato de nicotinamida y adenina. Puede ser oxidado o puede ser reducido, ¿sí? Cuando tienen un hidrógeno y cuando tienen solamente una X, significa oxidado o reducido. En ese aspecto, ¿a partir de qué vitamina vendrá? Porque tiene que ver mucho con las vitaminas. Cuando nosotros dijimos que nosotros somos un manojo de macromoléculas y micromoléculas, hemos dicho que tenemos como macromoléculas los elementos fundamentales de la dieta: hidratos de carbono, proteínas, lípidos. Pero también tienen que ver unas micromoléculas, que son las vitaminas y minerales. Estas macromoléculas no cumplen su función si no son con las micromoléculas. ¿Cuál es la importancia? Miren, esta macromolécula colesterol que viene a partir de la dieta en los lípidos, ¿ya?
que es una macromolécula, va a cumplir su función de convertirse en otra estructura hormonal, pero con la ayuda de lo que son las coenzimas. Esta coenzima, el NAD, viene de una vitamina. ¿Qué vitamina? B. De la familia de las Bs, niacina. Así. Porque no solamente es decir familia de las... ¿Cuántas familias de las B hay? Prácticamente las hidrosolubles son la vitamina C y todas las B que conocemos. B12, B6, B3, todas las B. ¿Cuál B? Está en su nombre. Entonces, yo puedo decir qué vitamina, y eso no quiere decir que, no, lo siento, porque nosotros no hemos avanzado en vitamina, nos pueden preguntar eso. En teóricas estamos viendo de dónde viene y tienen que averiguar. ¿Sí? Listo. Aquí ya les he dado más o menos un puntillazo. ¿Sí? Una También aquí, el otro punto de regulación importante es el ingreso de colesterol desde la membrana mitocondrial externa hasta la membrana mitocondrial interna. Es otro punto de quiebre en la regulación de la biosíntesis de las hormonas de la corteza suprarrenal, ¿ya? Tiene que ver mucho una proteína reguladora de esteroidogénesis, que es la proteína STAR, ¿listo? Si no existe esa proteína como regulador, tampoco va a ingresar el colesterol desde la membrana mitocondrial externa hasta la interna. Y es otro punto de regulación. Aquí, por ejemplo, tal vez he puesto en macro, es lo que tal vez aquí no se ha podido decir. Por ejemplo, esto de las desmolasas, esto de acá. ¿Sí? Esas reacciones se lo hemos puesto macro y estamos colocando la importancia de vida. ¿Por qué? Porque es un punto de regulación importante. No hay oxígeno molecular, la desmolasa no puede actuar. No hay la coenzima, no puede convertirse en tetanol. ¿Entendido? El colesterol se sigue acumulando y no se forman las hormonas que estamos estudiando hoy día. El transporte de las hormonas. El transporte de las hormonas. ¿Cuál es el transportador universal de nuestro cuerpo? La albúmina. Esta albúmina va a transportar lo que es el aldosterona, que no es tan pesado. En cambio, el cortisol es muy pesado y es transportado por otra proteína. No les puedo preguntar cuál es la hormona que transporta. No. La albúmina está fácil esa. La otra puede ser, ¿no es cierto? Esta, la que transporta el cortisol, por ejemplo, la transcortina, que es una globulina de unión de corticosteroides. ¿Sí? Esa es la que va a transportar. ¿Por qué? Porque para la albúmina se le hace muy pesado lo que es el cortisol, los enlaces que tiene. La deficiencia en cualquier etapa de la biosíntesis, mucho más en las que hemos dicho como regulación, va a dar lugar a las alteraciones. Prácticamente la gran mayoría son genéticas. ¿Por qué? Porque no se llega a formar lo que son las enzimas responsables de cada paso para que se forme cada una de las hormonas. ¿Ya? El cortisol, el cortisol, que es la hormona del estrés, así se la conoce, se produce en la capa media, en la capa fasciculada de la corteza suprarrenal, ¿ya? El control negativo o positivo está dado a nivel de lo que es el hipotálamo. Cuando hemos llevado las generalidades de endocrinología, dijimos que hay un control retrógrado, ¿no es cierto? Si hay una mayor concentración de una hormona, va a ir a la información a la hipófisis anterior, va a decir no produzcas más la estimulante, y esta de la adenohipófisis o en la hipófisis va a decir no produzcas más la hormona liberadora. Entonces ese es el control positivo que se llega a realizar. Depende mucho de la concentración de la hormona final en el torrente sanguíneo. Si en el torrente sanguíneo, por ejemplo, existe la cantidad suficiente de lo que es el cortisol, de lo que estamos hablando ahora, entonces le dice a la adenohipófisis, ya no mandes a la estimulante para que se libere el cortisol. Y esta le dice a la hipófisis, ya no liberes una hormona liberadora, ya no mandes, porque ya no es necesario. Ese es el ciclo
en lo que es el sistema endocrinológico. Existen otros sistemas, pero es la que más se llega a establecer como un regulador de lo que es el sistema endocrino en cualquiera de las hormonas. En la insulina, no tanto así en la insulina, y lo dijimos en la teórica, ¿verdad? Es un plus de la insulina. Tiene que ver mucho el control regulador hacia el hipotálamo. ¿Qué tiene que ver en la regulación de la insulina? Y lo estamos viendo como un resumen. ¿Qué es lo que hace que se produzca insulina y qué es lo que hace que no se produzca insulina? Y lo dijimos en la teórica. ¿Quién está? Bien. Me hace pensar que ustedes son parte de lo que les tocaba a ustedes. ¿Hay escudería? ¿Quién? Sí, esto es lo que les estoy diciendo del sistema endocrino, que es una regulación positiva y otra regulación negativa. No se cumple en la insulina, no se puede llegar a cumplir. ¿Por qué? Porque ¿qué hace que se secrete insulina? Si hablamos de la diabetes, en teoría se ha llevado, también en práctica se ha llevado. A ver, señorita. Doctora. No. ¿Qué saben de la diabetes? Doctora, sería la glucosa en la sangre. El principal estimulante porque se segrega insulina es la glucosa, doctora. Sí. Entonces, si este va a aumentar, es el que. Bueno, hay otros factores, pero el principal es la insulina, la glucosa, doctora. La glucosa en sangre. Entonces, ahí entra en la respuesta de que no cumple el feedback que hemos dicho. Ese feedback que acabamos de mencionar, por ejemplo, del cortisol, tiene que ver con el hipotálamo. En cambio, de la insulina no tiene que ver con el hipotálamo. No hay una información que diga al hipotálamo, ya no liberes esa hormona liberadora, no liberes, ni la estimulante no liberes. ¿Por qué? Porque ya es la suficiente cantidad. La insulina es una de las hormonas que no tiene que ver con el feedback, o sea, con ese control retrógrado que existe hacia el hipotálamo. La principal estimulante es la glucosa, la cantidad de glucosa. Igual que el glucagón también, doctora. Igual que el glucagón. Las somatas. Tal vez esas enzimas, 3 o 4 enzimas, hormonas, no van dentro de lo que es el control hacia el hipotálamo, no van. ¿Listo? Si no se acuerdan, empiezan a recordar todo lo que va a salir del examen es netamente de Ferrier, al menos de lo que yo voy a dar, Ferrier. Esto es de Ferrier, netamente de Ferrier. Algunas cositas puntilladas he sacado de lo que es Harvard, pero después todo es Ferrier, como el libro oficial que tenemos. ¿Sí? Después, se dice que es la hormona del estrés, está colocado aspas. ¿Por qué? Porque es bien importante eso de la hormona del estrés. ¿Cómo podemos hacer que se convierta en cortisol? Por ejemplo, ahorita estaban ustedes, ¿dónde vamos a pasar? Que yo preocupada, ay, ¿cómo voy a llegar tarde? Por favor, que llegue tarde. ¿Ese estrés hará que se fabrique cortisol? Sí, sí. Es estimulación pulsátil, doctora. Así es, sí. Pero no en gran cantidad. Sí. Lo que más hace que se produzca cortisol es un trauma grave. Por ejemplo, el accidente que hubo ayer en la autopista ha hecho que las personas produzcan bastante cortisol. Una infección grave también hace que se produzca cortisol. Los estreses de tipo catalogado graves hacen que se estimule mucho más la síntesis de lo que es el cortisol. Pero ciertamente cuando nosotros estamos viviendo un temor, o cuando digamos la chica de nuestros sueños usted agarra de la mano, o el chico de los sueños agarra de la mano, ese estrés también estimula a que puedan producir cortisol. ¿Listo? Entonces, cuando están hablando médicamente, entonces de sus compañeros, te cuento que estoy segregando harto cortisol, y solamente ustedes van a entender, la muchacha no va a entender. En claves. Por voz secreta cortisol. Eso. Este es el cortisol en su estructura química, ¿ya? Vean ustedes que tiene la estructura de lo que es el colesterol. Anillo A, anillo B, anillo D. A, B, C, D. En este lugar, en el carbono 3, el cortisol es el único lugar que se puede unir con ácido graso. En el carbono 3, ¿ya? Para recordar. Cuando hay aumento del cortisol, prácticamente fatiga, mareos, ¿listo? Aumenta lo que es la presión arterial, puede aumentar de peso, ¿ya? Reduce la masa muscular, se vuelve flaquito,
en lugares específicos, por ejemplo en este lugar, ¿listo? Tal vez la piel se vuelva más húmeda aquí, disminuye lo que es la cantidad de sangre y también la presión arterial llega a disminuir. Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando de aldosterona, que es netamente lo contrario, esta síntesis en la capa glomerular de lo que es la corteza suprarrenal, ¿listo? Esta va a ir, ya dijimos cuál es su transportador. ¿Cuál es su transportador? Transportador. No. La albúmina. La diferencia entre la aldosterona y el cortisol es que uno es muy pesado, el cortisol es muy pesado, por eso transportida tiene que ayudar al transporte. En cambio, la aldosterona es un poco más liviano, entonces la albúmina es el que la transporta, ¿sí? Para que no nos confundamos. Listo. Aquí, hormonas secretadas por la médula suprarrenal. Hemos dicho que es la adrenalina, noradrenalina y netamente las catecolaminas. Son tres. ¿Cuáles son? La dopamina, es las tres. Esta es la vía para la formación de las tres. ¿A partir de quién? De la tirosina. Este es el mecanismo de acción y aquí está sintetizado de lo que les he dicho, de lo que es el paso de lo que es el colesterol a la pregnenolona, después lo que está el paso del colesterol por la membrana mitocondrial externa hacia la interna, como puntos de regulación claves en lo que es la síntesis de lo que son, por ejemplo, el cortisol y por ende los mecanismos de acción. ¿Cuáles son los efectos metabólicos de cada uno de ellos? Aldosterona estimula al riñón, estimula la reabsorción de sodio, incrementa la eliminación de potasio, ¿ya? Y así juega con la presión arterial. El cortisol regula el metabolismo de las proteínas y los hidratos de carbono. La adrenalina regula sobre los capilares, ¿ya? Y también sobre el corazón y el metabolismo en general. Si hablamos de los trastornos de la glándula suprarrenal, el exceso de cortisol nos va a traer una jiba, lo que es cara en luna llena. Sí, la cara en luna llena, alteraciones de las aminas, cara en luna llena, la osteoporosis. Prácticamente las personas que están con alteraciones en lo que son estas hormonas van a hacer que tengan fracturas con mayor frecuencia. Mucho más todavía. Joroba del búfalo normalmente son así, y gordos y panzones así, y si digamos no queremos que nos digan tendrán una alteración, entonces un poco más vamos a hacer así. Nosotros los alteños siempre caminamos así, será, no sé, porque yo también soy así, porque soy alteño. Sí, síntomas de hipercortisolismo. Entonces estos son los síntomas, estos son los signos. ¿Diferencia entre signo y síntoma? Sí, no digamos síntoma es lo que el paciente siente. Sí, ¿y signo? Lo que vamos a observar. Lo que nosotros podemos observar. Objetivo subjetivo. Excelente, muy bien. Este es el síndrome de Cohn, ¿ya? Que causado ¿por qué? Por un adenoma. ¿Listo? Un tumor benigno en la mayoría de los casos de lo que es a nivel de lo que es. Sí. Sí, ¿por qué? La clínica, polidipsia, poliuria, parecido a lo que es diabetes. ¿Sí? La diabetes insípida. ¿Sí? Parecido, casi los mismos síntomas de la diabetes. Otro problema que vamos a ver es el ferocromocitoma. Es el tumor que secreta estas hormonas. Causa infrecuente de hipertensión secundaria de tipo familiar. La triada: hipertensión, sudoración, palpitaciones. Se da mucho más en quienes, en niños en la primera infancia, se llega a diagnosticar mucho más en la primera infancia. Dolor de cabeza, mareos, al correr el niño llega a vomitar. ¿Por qué? Porque rápido sufre la hipertensión arterial. Las cefaleas sin ninguna causa aparente nos hacen sospechar del ferocromocitoma. ¿Listo? Y ahí, thank you. Hasta ahí nomás.